arrancamos con un proyecto en educación primaria, seguimos con las tribus urbanas y los seres fantásticos, aplicación en las TIC y en las TIC en el ELE. Este trabajo está realizado por Luzmila Castillo, Ana Judith Domínguez y Julio Col Ramírez. Cada uno en su respectivo orden va a hacer la presentación del tema asignado. Entonces, iniciamos con un proyecto en educación primaria. Su autor, Oscar Barwin Ruiz. La población fueron estudiantes de primaria de grado cuarto en una etapa de educación infantil. Esta estrategia fue trabajada por proyectos donde se hizo la inclusión de las TIC como herramienta facilitadora de aprendizajes relevantes. El título que utilizaron fue Wikianimalacos. Toda la estrategia se relacionó precisamente a que los niños se motivaran por medio de los animales para creación de esta wiki. La metodología fue constructivista y el texto utilizado para dar la aplicación fueron fichas técnicas. Las herramientas básicamente fueron talleres y trabajados de forma de proyectos de forma transversal. Listo, compañeros, entonces no sé si tienen alguna duda o les interesaría saber algo más sobre el proyecto. ¿Dónde se trabajó, compañera? Bueno, aquí no especifican el lugar como tal. Hablan de que fue un proyecto trabajado en la parte de primaria, hablan mucho toda la parte de, pero el sitio en sí pues no lo tengo muy claro. Disculpe, compañera, en cuanto a la metodología de ese curso, o sea, ¿se trabajó totalmente en línea o solamente esa actividad fue la que se trabajó en línea y se estaba trabajando también presencial? Bueno, sí, vincularon las dos herramientas, fue semipresencial, tanto la parte trabajada en el aula y luego la llevaron a cabo en la parte de red. En esta parte, ellos realizaron herramientas, se tuvieron en cuenta herramientas como Google Chrome para las consultas, los Google Sites para todo lo de las imágenes y que ellos empezaran a trabajar sobre las fichas técnicas y en Google Docs para los dibujos que luego irán subidos a la plataforma. Ok, o sea que aplicaron lo que era B-Learning, o sea, utilizaron ciertas herramientas TIC, en este caso pues lo que era Google Docs, Google Sites, y buscar información pues más que todo para el desarrollo en el navegador Google Chrome. O sea, fue un complemento. Sí, es así, compañera. ¿Es un complemento del trabajo virtual con el trabajo tradicional o presencial, verdad? Sí, tienen toda la razón. O sea, recordemos que para hacer niños es muy importante que se trabaje tanto la parte presencial, porque ellos hasta ahora están iniciando en este proceso, entonces es importante que vaya una guía primero en esa iniciación a la parte virtual. Entonces, este proceso siempre se inició con ayuda del docente en el aula. Implementación de las TIC en el aula de clase. Me parece interesante. En el aula. Me parece interesante, compañera, ese aspecto, porque es empezar con los niños a trabajar estas herramientas tan importantes para que los estudiantes se fortalezcan y vayan conociendo las TIC. Me parece interesante este proyecto que se llevó a cabo. Yo compartir el día de hoy se llama Tribus Urbanas. Fue desarrollado en primero de bachillerato en el Colegio Salesianos Atocha de Madrid, llevado a cabo por los docentes Charo Fernández Aguirre, Julia Junquera Sainz y Jesús Uriguén Ruiz Eguino. La actividad fue interdisciplinar, llevada a cabo entre los años 2010 y 2011, interdisciplinar porque involucró las áreas de filosofía y tecnologías de la información. El tema a desarrollar fue sobre la identidad, se llevó a cabo en plataforma
plataforma de red social y de blog llamada Cibercorresponsales, y su link es www.cibercorresponsales.org, que es muy involucrada en el proceso que llevan a cabo los estudiantes, los jóvenes, y les sirvió de apoyo y de orientación para el desarrollo de las actividades. El objetivo de esta actividad fue trabajar de manera colaborativa y reflexionar conjuntamente sobre el tema de identidad. Se organizaron grupos de 5 o 6 integrantes, cada uno debía escoger una tribu urbana con la que debían identificarse y buscar la diferente información sobre esta. Las perspectivas de trabajo que se llevaron a cabo buscando las tribus urbanas o la información de las diferentes tribus urbanas que cada grupo escogiera fue: primero debían buscar la identidad de grupo, el sentido que tiene las personas que pertenecen al grupo que escogieran, la identidad personal del individuo dentro de ese grupo al cual la tribu que hayan escogido, identidad individual y la identidad digital. La ficha de cada tribu, o sea, la información que debían a nivel general que debían buscar de cada tribu urbana era la historia, procedencia, características físicas y estéticas, su forma de vestir, su forma de comportarse, bueno, la ideología que los caracteriza, la música, la postura que tienen hacia la violencia, la postura hacia la mujer, los modelos o líderes que siguen, las fobias, manías, entre otras características de cada una de las tribus. ¿Cuáles fueron las actividades de desarrollar de acuerdo a la información que iban recopilando para completar esas fichas de información de cada una de las tribus que fueron que se asignaron a sí mismos? Entonces, primero era publicar la ficha complementada, crear un avatar en Cibercorresponsales, enlazar con alguna página de referencia de cada una de las tribus que estaban buscando información, si había alguna música asociada o un video que los identificara, y sobre todo entrevistar a un miembro ficticio del grupo. O sea, tal era la identificación que cada estudiante debía hacer de la tribu, que debía personificar, y a esa personificación hacerle una entrevista, o sea, entre ellos mismos, para poder dar a conocer la información de la tribu que estaban socializando. ¿A qué conclusiones llegaron con esta actividad que llegaron de identidad? Primero, que permitió que los alumnos hicieran una reflexión individual de la identidad, a llevarla a que también lograran una identidad digital como medio de expresión. El aprendizaje o la metodología usada fue el aprendizaje colaborativo y significativo, lo que permitió que los grupos trabajaran en grupos mixtos y heterogéneos, y los profesores asumieron el papel de guías, motivando a los estudiantes en el proceso en el trabajo, sobre todo en la creación de los blogs, en el avatar y en las aulas. Esto fue todo el trabajo realizado con el ejemplo de las tribus urbanas. ¿Alguna pregunta, compañeros? Pues no, compañera, me parece muy interesante este proyecto, sobre todo porque relaciona intereses de los jóvenes. Sabemos que adecuarnos al interés del estudiante es algo necesario. Ya no podemos seguir pensando de que el estudiante es el que se adapta a lo que quiere el docente, sino que es bueno utilizar esta motivación, y lo de las tribus urbanas es algo muy llamativo. Muy interesante este proyecto. Más que llamativo, es necesario, ¿no? Porque hay estas cosas que hoy día están bombardeando a nuestros estudiantes que es importante conocer. Interesante sí fue leer el proyecto que se llevó a cabo en ese colegio salesiano, sobre todo porque en las ciudades o en las grandes ciudades están afectando a nuestros jóvenes, bombardeándolos muchas digámoslo así, tribus llamadas así, ¿no? Que a veces los hace perder el horizonte, los hace perder el sentido de su existencia. Es importante que si van a pertenecer a una, sepan por qué tienen, a quién siguen, cuáles son sus características. No es declararse en emos o declararse en cualquier tribu de estas, pero sin realmente saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Pues pienso yo que es importante eso. Sí, y exacto, de pronto nosotros como docentes, pues, para poder manejar ese tipo de población adolescente, pues, entre las cosas, pues, que debemos tener en cuenta
De pronto también está esa parte social, esa parte de la personalidad de cada una de las personas. También quiero aportar, como decía la compañera Luz Mila, que me pareció una estrategia muy acertada, en el sentido de que nada más utilizando pues esa temática que a nivel de los jóvenes, digamos que es de mucho interés, que podrían integrar, digamos que muchos temas a desarrollar, como en este caso el uso de ciertas herramientas a nivel de las TICs. Otra cosa interesante, compañero, y sabe, también me pareció algo importante e interesante, fue la combinación o el trabajo interdisciplinar entre dos asignaturas, como es la filosofía y las TIC, una como tan teórica y la otra tan práctica, ¿no? Y saberlas interconectar, y ese es el proceso interdisciplinar al cual las nuevas metodologías nos están motivando hoy día, ¿no? A hacer ese trabajo interdisciplinar, y que a veces a uno le parece como tan difícil, como tan imposible, que uno como que le encuentra un pero, ¿cómo lo hago? Y mire que sí se puede. Es cuestión de que nosotros como docentes busquemos esas estrategias y esas maneras de que nuestros estudiantes y nosotros en la preparación de clases pues interrelacionemos las asignaturas. Bueno, la aplicación de esta unidad didáctica, Seres Fantásticos, en la presentación pues les quiero mostrar primero lo que son las características del alumnado de este curso de castellano. Luego, cómo se lleva a cabo la actividad, los objetivos de la actividad. Luego, el uso del blog como herramienta de aprendizaje en esta actividad, y cuáles fueron los obstáculos y beneficios de la introducción de las TIC en el aula de castellano. Entonces, primero vamos a ver sobre las características del alumnado de este curso de castellano. ¿Dónde se desarrolló este curso? Este curso fue desarrollado en lo que era Alcalá de Ciber, en España. Este curso es un curso gratuito que es programado por el ayuntamiento de la ciudad y va destinado a las personas extranjeras que viven en la ciudad. Este curso, ahora que fue presentado, o el que se tomó de ejemplo, estaba constituido por personas que iban, entre su mayoría, entre 50 y 70 años, a excepción de 3 personas que tenían 28 a 35 años. En el ejemplo no da el total del grupo de personas, pero de pronto el dato que están dando es que la mayoría eran ya personas, podemos decirlo así, de la tercera edad, entre 50 y 70 años. El grupo era muy heterogéneo. Había personas que manejaban hasta 5 lenguas diferentes. Y entre las nacionalidades en que se encontraban las personas, estaban, que había personas francesas, rusas, ingleses, alemanes y árabes. Otro dato interesante es que las personas que tomaron el curso tenían un nivel B1 o un nivel B2, según el marco común de referencia para lengua. O sea, el mismo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para el inglés. Pues ya cuando estamos más o menos familiarizados, un nivel B1, B2 es que de pronto no sabemos algunas frases, algunas expresiones, y de pronto vemos actuar en algunos lugares específicos en el idioma de pronto en que estemos nosotros aplicados para ese B1 o B2. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, lo primero que se hizo fue crear grupos, en este caso 6 grupos que podían estar constituidos entre 3 y 4 miembros, y a cada uno de estos grupos se le ficha con la descripción de un ser fantástico. Bueno, la primera ficha tenía 6 seres fantásticos. A todos se le dio una ficha que tenía 6 seres fantásticos. Luego de mirar las fichas donde estaban estos 6 seres fantásticos,
se debía tomar un papel que tenía el nombre de uno de esos seres fantásticos de la ficha entregada por el profesor inicialmente, ¿verdad? Se tenía que tomar un papel que tenía un nombre de un ser fantástico, y con ese ser fantástico se tenía que hacer otra actividad, pero ese nombre solamente lo manejaba el grupo sin decirlo a los demás grupos. Listo. Bueno, luego de que cada grupo tuviese el nombre de un ser fantástico, debía escribir argumentos que defendieran la existencia del ser fantástico con el que se identificaban, pero sin todavía decirle a los demás grupos explícitamente cuál era el ser fantástico. Después de un tiempo que se le otorgó a los grupos, cada grupo debía exponer oralmente todos esos argumentos de la existencia del ser fantástico que ellos estaban representando, ¿cierto? O sea, primero lo que hacían era escribir los argumentos y después ellos oralmente tenían que exponer, ¿verdad?, esos argumentos. Básicamente, esas fueron las actividades que se desarrollaron. ¿Cuáles eran los objetivos de la actividad? Los objetivos de la actividad eran trabajar lo que era la comprensión de lectura, la planificación del discurso oral, las competencias discursivas y lo que era la expresión escrita. Se utilizó el blog como herramienta de aprendizaje. El blog como herramienta de aprendizaje se utilizó en una parte de la actividad donde se le decía al estudiante, ya esto fue individual, que se inventara un ser fantástico nuevo y debería describirlo, hacer una descripción de ese ser fantástico y ponerlo en un blog que fue creado o desarrollado con ese fin, de que ellos hicieran sus aportes. De pronto, ¿qué ítems debían tener en cuenta para desarrollar lo que iban a montar en el blog? Preguntas como ¿cuáles de los seres fantásticos que se pusieron allí, los otros compañeros, era el más increíble? ¿Por qué era el más increíble? El más creíble. ¿Y cuál era el más fantástico de todos? O sea, la idea es que hubiese un trabajo en que todos los alumnos de ese curso interactuaran entre sí, ¿cierto? Y lo iban a hacer en el idioma español. ¿Qué obstáculos y beneficios de la introducción de las TIC hubo en este curso de castellano? Bueno, algunos alumnos son muy reacios a utilizar nuevas tecnologías. Esto más que todo pasó, digamos, es por la misma edad de los participantes. La mayoría eran personas de más de 50 años, ¿verdad? Entonces, de pronto no todos estaban, digamos, muy prestos a utilizar ciertas herramientas TIC. En este caso, pues, el blog. Otro aspecto era como la mayoría de las personas estaban más familiarizadas con el aprendizaje tradicional. La mayoría de ellos, cuando estaban desarrollando sus actividades, casi siempre se dirigían al profesor y no buscaban a los compañeros para socializar, ¿cierto? Lo que siempre pasa, pues ya nosotros como docentes lo hemos notado, es que normalmente siempre hay un grupo de personas que son las que siempre, digamos, toman iniciativa y son las que hacen más aporte, y otros que son un poco más callados. Eso también pasó en la actividad. Por último, lo que ya mencionaba, o sea, que la edad del alumnado sí, digamos, fue una variable que incidió en el desarrollo de la actividad. Interesante la edad en que se llevó a cabo, ¿no? La dificultad es normal, ¿no? Por la edad de las personas en que se trabajó. La edad es un factor importante para el trabajo de esas actividades
pero también difícil por lo distintos de los manejos del lenguaje que habían, franceses, ¿qué otro fue que me dijo el compañero? Rusos, entonces... sí, entonces eso también es un factor determinante a la hora de manejar esos cursos, pero muy bueno que las personas de la tercera edad, llamadas entre comillas, empiecen a interactuar y a formarse, ¿no? Y eso es importante, pero es una dificultad que se presenta en nuestra sociedad. Por ejemplo, en la sociedad colombiana, sí, es difícil que las personas de esa edad se integren en alguna actividad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente dicen, y en el lenguaje coloquial dicen, loro viejo no aprende a hablar. Entonces, motivarlos a que ellos participen es complicado. Bueno, y compañeras, perdón, algo que me llama mucho la atención escuchando estas tres aportes, es que no importa la edad para la aplicación de las TICs, independientemente de los niveles, independientemente hasta de la misma cultura, todos podemos y tenemos la opción de implementar estas herramientas y vamos a obtener de pronto resultados que en la parte presencial no veríamos como posibles. Entonces, aquí es donde reconocemos la importancia de las TICs cuando son llevadas a cabo de la manera que debe ser, y es de la parte del aprendizaje. Sí, y ahí tiene razón Luzmila, y también ahí radica la importancia de nosotros como docentes, primero formarnos, porque leí hace poco, haciendo este trabajo, lo del B-Learning, y es que a veces hay profesores o tutores que tratan de implementarlo, pero de manera acelerada, de manera como superficial o para tratar de imponer algo de las TIC o de poner algo en las actividades, pero no hay la suficiente preparación para eso. Entonces, eso también es de tener cuidado en el momento de implementarlas. Sí, sí, claro. Ya lo veíamos en unidades pasadas. O sea, estamos hablando sobre lo que eran, digamos, los componentes de este proceso, y de pronto nosotros podíamos aplicar lo que eran estas herramientas tecnológicas, pero como dices tú, no solamente, no, yo quiero utilizar el blog ahora, o yo quiero utilizar una wiki para esta actividad. O sea, hay que hacer un buen diseño y saber que cada una de las herramientas, pues, va a ser nos va a ayudar, va a aplicar de buena manera según la actividad. O sea, no podemos, digamos, hacer eso de una manera improvisada. Exacto. ¿Algo más, compañeros, para esto o concluimos aquí? Pues yo pienso que sí, que ya hemos hablado en esta última parte de las conclusiones que cada uno hemos tomado de estas experiencias, el reconocimiento de que todos tenemos que tener ese reto de que no es implementar una TIC por implementarla, sino que hay que prepararnos, hay que hacer un buen diseño, una buena planeación para que realmente ese aprendizaje sea significativo. Si no, pues por más de que se utilice una herramienta TIC, entre comillas, seguiremos aplicando una metodología tradicional, pero el proceso de retroalimentación no está. Entonces, es un ejemplo claro que hemos visto en estas tres experiencias. Bueno, compañeros, fue un placer haber trabajado con ustedes, y me permito pues despedirme, y hemos puesto en conocimiento y en práctica en esta actividad el trabajo colaborativo.